Antes de ir a la última pausa comercial, brevemente, Norma, No, mira, yo quisiera, argumentar algunas yo quisiera decir que será bueno cuando venga el momento de debatir una por una la reforma. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, dice, no será deducible el crédito fiscal de los siguientes casos: compra de lubricantes, repuestos, mantenimiento y seguros de vehículos que no estén estrictamente para el giro ordinario. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas empresas, el carro de lujo, que es de uso personal de muchos de sus gerentes, los incluyen al comprar la gasolina, pagan el impuesto, pero se la deducen. Y están por ley obligados a pagar. Hoy se les cierra el portillo para que no sigan haciendo eso, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo de renta, ¿verdad? Un ejemplo de renta. Sí, pero un carro de doble transmisión que es necesario para subir ese en la altura, ese siempre va a seguir. Tendrá que ocuparlo la persona. Pues. Si es de la empresa y tiene que ver, entonces va a poder deducirle. Pero aquel carro que no tiene que ver con el giro ordinario de la empresa, sino que está destinado para otras cosas, entonces está obligado a pagar como pagas tú, como pago yo, como paga cualquiera. Tenemos que pagar lo que ya está normado. Hoy estas regulaciones le cierran esos portillos. Quien no ha eludido no tiene por qué temer. Quien no ha evadido no tiene por qué temer. Quien no ha contrabandeado no tiene por qué temer. Pero el que ya tenía la ley que debía pagar y no pagaba, y ahora con ciertas reformas se precisa la forma puntual para romper esa forma de evasión, ese es el que va a tener que sacrificarse para que el fisco tenga con qué invertir en la gente pobre. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. En la renta. Yo voy a ver la inversión. En la renta, ¿verdad? Las dietas, por ejemplo, hay empresarios que son al mismo tiempo de que tienen sus empresas, sus utilidades, son socios, vaya, de CEPA, de ANDA, de esas, y tienen dietas considerables. Dietas es el pago por reunión. Por una reunión, de 1.000, de 2.000, y no pagaban. Ahora se les va a cobrar el 10%, pero no se les cobra. Con las autónomas también. A las dietas, menos a los municipios y a los trabajadores. O sea, no se está golpeando a la gran mara, para decir, como se dice popularmente, sino al ejecutivo mediano, que sí va a tener un sacrificio, porque además de ser profesional, de tener su empresa y sus utilidades, representando a una gremial, gana una dieta, entonces se le cobra, se le retiene el 10%. Entonces, ¿ese es un sacrificio? Sí, es un sacrificio. ¿Que va a impactar al gran público? No, no impacta al gran público, impacta a un pequeño sector, pero pasa a formar parte de esos recursos que el Estado necesita para invertir. Pero si tú has ahorrado toda tu vida y te van a quitar de tus intereses, sí te va a impactar. Vaya, si yo tuviera $25,000 ahorrados y por el 4% que el banco me paga en un año gano $1,000 de interés y me quitan el 10%, y contribuyo con 100, debiera sentirse la gente, incluso la que está en Estados Unidos, honrada de contribuir solidariamente porque tiene un techo con el cual contribuir. En cambio, el que tiene un ahorro menor de 10,000, de 15,000, ese no será afectado. Ok, no te escucho a ti por cuestiones de tiempo. Gracias, ¿no? Yo quiero aclararle a una de las amigas que lo que hice es defender la obligación que tiene el Estado. Era el señor Girón, si mal no recuerdo. De defender el pago que debe hacerse del escalafón docente, policial y magisterial, y que eso es lo que explica el incremento de 65 millones. O sea, lo que defiendo es el derecho de ellos a contar con que se les cumpla, no que nos duele o que nos pese hacerlo. O sea, eso. Quiero aclarar que el crecimiento del presupuesto en este año fue menos del 1%, y en años anteriores, de acuerdo a datos, el ingreso bajaba a 7.2, por ejemplo, 2008, y el gasto público crecía 4.3. Voy tomando de ejemplo el año 2008. O sea, hoy primera vez se le puso un tope al incremento,
¿verdad? Porque se es consciente de que hay este bajón en los ingresos. Pero estas reformas, en su mayoría, quiero reiterar, están dedicadas para aquellos que de alguna forma se han valido para eludir. Norma, y por eso estamos de acuerdo en que debe de haber política sectorial, como dice Milena, hay que invertir en escáner, para eso el Estado tiene que tener recursos, porque la modernización institucional requiere de esos recursos para combatir el contrabando. Déjame plantearte esta pregunta, Norma, porque tengo muchas más preguntas, pero son las 7 de la mañana con 53 minutos. Dice, si la diputada Guevara habla de solidaridad, ¿por qué quitaron las cuotas voluntarias en los hospitales nacionales? Donar una cuota en el hospital no es solidaridad, aunque fuera $1, dice Alex Méndez o Meléndez, que nos escribe esta mañana. Yo solo una respuesta es que ha subido entre el 30 y 40% la demanda en los hospitales y unidades de la salud, y esto significaba que muchas personas, con solo tener la posibilidad de que se les demandara esa contribución, no acudían y por lo tanto no se era atendida su salud. Quien hoy va al servicio de hospital y puede pagar porque ahorra, pues va a tener ahora una posibilidad.